que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y sale el sol, es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en él. Le alabaré hasta el anochecer. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Tan amoroso y tan paciente, con tal grandeza en su corazón, por su bondad le seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y en ese día, cuando mis fuerzas se acaben y se acerque el fin, siempre cantaré de su amor en mí. 10,000 edades y la eternidad. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Vamos a dar inicio, hermanos, al estudio, a la clase que tenemos cada sábado. En esta ocasión, hermanos, no va a dar la clase de matrimonio, sino va a dar otro tema. Pero también es de gran importancia. Esperamos que sea de gran bendición también, que nos ayude tanto a crecer espiritualmente, lo principal. Y el tema que vamos a estar viendo a esta hora se titula ¿Por qué Dios nos dio su palabra? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? ¿Sí? Y vamos a entrar ahora sí, hermanos, a lo que es el tema. Dice el Salmo 122, versículo 1: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí? Y es un gran gozo, hermanos, poder estar juntos estudiando, meditando en la palabra de nuestro Dios, ya que en muchas partes del mundo se les es prohibido
estar juntos, reuniéndose para estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Y por eso cuando nos dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí? Hermano, Sí. yo a veces pienso tocante a David, que era una familia, bueno, si fuera en los tiempos de ahora diríamos que cristiana, pero era una familia temerosa de Dios, desde toda su familia de antes de él. Sí, así es, ¿verdad? Y fíjense lo que vamos a estar viendo. Es una pregunta. Quiero que estemos meditando en ella en esta tarde. ¿Por qué nos dio Dios la Biblia? ¿Por qué Dios nos dio su palabra? Pongámoslo de esta forma, hermano. ¿Por qué cree usted, hermano, hermana, que Dios nos ha dado su palabra? ¿Por qué nos dio la Biblia nuestro Padre Celestial? ¿Se han puesto a pensar alguna vez o a meditar en ello? Dijo que Él no nos iba a abandonar, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo pienso que esa es una forma en la que podemos verlo y sentirlo y oírlo. Es parte de su promesa. Okay. ¿Parte de su promesa? Yo digo que es como un niño que no va a la escuela, no va a la instrucción de nada, para que sea lo demás, sin saber nada. Él nos tuvo que dar esa instrucción que es su palabra para nuestros hijos. Sea bien. Una guía. Una guía, ¿verdad? ¿Por qué más, hermanos, cree usted que Dios nos dio su palabra? Porque nos ama. Porque nos ama, ¿sí? Primeramente, hermanos, observemos algunas verdades de la Biblia. La Biblia, hermanos, es el libro más importante de toda la historia. De todos los tiempos, la palabra de Dios es el más importante de la De la agencia en la televisión, es el libro que más se vende sí. todo el tiempo. Exactamente, ¿verdad? Y en veces, hermano, mucha gente compra la Biblia, ¿verdad? O le regalan la Biblia, pero solamente la tienen de adorno, ¿sí? Ya sea que la tienen arriba de la televisión o en un gabinete, en un librero, ¿verdad? En veces hasta está apoyando abajo de algo, o nomás la tienen así abiertas, pero no la escudriñan, no nada de ello. Y es triste, ¿verdad? A pesar que se dice, ¿verdad? En lo secular, que es el libro más vendido y que es el libro más importante de toda la historia. Hermano. Fíjate, ahora, hace rato que digo yo que este día me había visto, encontrado con 4 gentes que tenemos conocidos. Sí. Siempre nos hablamos porque fueron compañeros de trabajo. Y el que anda con andador, le digo yo a él, bueno, digo, ese señor así como lo ves se dice católico, ¿verdad? Pero que le hable a uno Sí, hermano. para Cristo, hay cuenta que le está hablando, para él somos satánicos. Y le digo, qué curioso, no puedo yo entender por qué él es católico y le hablaba a uno de Cristo, me da cuenta como si fuera para él que le estuvieran diciendo cosas satánicas. Sin embargo, él es católico según él, de los buenos, pero hablarle de Cristo da cuenta que tienen el diablo esos. Sí. Y no lo puedo entender por qué. Le digo yo solamente que los padres no les hablen de Cristo, pues por si les hablan. Sí. Y así va a haber mucha gente también, hermanos, ¿verdad? Yo conocí gente, ¿verdad? Conocí amigos que no le podíamos hablar de Cristo Jesús. Hermana. Yo conocí a un señor que iba la gente a hablarle de Dios y lo sacaba de
de ahí del patio con una pala dándoles en la espalda. Sí, exactamente, ¿no? ¿Verdad? Y es triste, ¿verdad? Porque nosotros somos nomás portavoces de la palabra. Pero hay otras personas que no toman en serio su parte, sino le sacan provecho o otras cosas a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, este libro, hermanos, la Biblia, de la cual estamos hablando ahorita, contiene 66 libros, escrita por aproximadamente 40 hombres en un periodo de aproximadamente 1600 años. So, ya tiene un buen tiempo, hermanos, que se escribió la palabra de nuestro Dios. Son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿sí le puedo cambiar ya? ¿Todo bien? Ok. Hermanos, 929 capítulos son del Antiguo Testamento. 260 capítulos son del Nuevo Testamento. Traducida en más de 1100 idiomas y dialectos que cualquier otro libro. Fíjense qué tan importante es la Biblia. En diferentes tipos de idiomas se escribe, e incluso, hermanos, en dialectos. ¿Sí? Puede, como uno de los dialectos puede ser el huasteco, el chiyuy. Y hay otros más dialectos, hermanos, de las cuales también se ha escrito la palabra de nuestro Dios. Una ocasión estuvimos allá por la Huasteca Potosina. Y pues allá muchos de las personas hablan dialecto. Entonces yo iba con un grupo de hermanos americanos y me tocaba predicar casi unas 4 o 5 veces por día, ¿verdad? Íbamos por una semana. Y yo predicaba en inglés y predicaba en español. Pero el hermano de esa congregación les predicaba o traducía lo que yo decía al dialecto de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es la palabra de nuestro Dios? ¿Sí? Ahora, contiene 3.566.480 palabras. Contiene 773.746 palabras, que digo, la otra eran letras. La segunda es palabras. Contiene 31.102 versículos y contiene 1.189 capítulos con 66 libros. ¿Ok? Algunos nombres de la Biblia, hermanos, ¿cuáles serían? Palabra de Dios. Espada. La Reina Valera. King James. Hay diferentes, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas palabras, hermanos, o algunos nombres que se le da a la Biblia. Los dichos de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 119 y versículo 11. ¿Sí? Si alguien lo tiene. Salmo 119 y versículo 11. ¿Sí? En mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos. ¿A cuáles dichos? Los dichos de Dios, la palabra de Dios, hermanos. Nombre de la Biblia. Dichos de Dios, hermana. Las promesas. ¿Sí? Los mandamientos. ¿Verdad? Otra de las palabras, hermanos, es, como dijo mi esposa, la palabra de Dios. Primera carta a Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Fíjense lo que dice claramente ahí la palabra de Dios. Primera carta a Pedro, capítulo 4.
y versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, así que obtenemos la gloria y el imperio por los siglos. ¿Cómo hace mención ahora Pedro? A Dios. A Dios, pero ¿qué dice? Si uno administre, ok, y antes de eso dice, si alguno hable, dice, hable conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿es importante o no es importante, hermano, esto que estamos viendo? Otro de los nombres, hermanos, de la Biblia es ley de Dios. Salmo 119, versículo 97. Fíjense lo que dice una vez más el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. ¿Sí? ¿Se fijan? Otro de los dichos, hermanos, es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Juan 17, 17. El libro de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo Juan ahí? Santifícalos en qué? En tu verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Y David, hermanos, una vez más, en el capítulo 119 y el versículo 160, fíjense lo que dice. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Otro nombre de la Biblia, hermanos, es espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Hay diferentes nombres que se le ha dado a la Biblia. Y si quieren otro, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Si dijimos que esta es espada del Espíritu, ¿qué nos dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Entonces, ¿qué otro nombre es? Espada de dos filos. ¿Por qué será espada de dos filos, hermanos? De acuerdo al autor del libro de los Hebreos. Corta por arriba y por abajo. Corta por todas partes. Por arriba y por abajo. ¿Sí? Y dice que va a penetrar hasta lo más profundo del corazón. Imagínense que de repente pasemos un cuchillo y que esté bien filoso ese cuchillo. Imagínense qué le va a pasar a uno. Corta. Nos va a cortar. Qué mejor, hermanos, que nos corte la palabra de nuestro Dios y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y dice ahí que hasta dónde. Coyuntura. Las coyunturas. ¿Sí? Discierne lo del corazón. ¿Sí? Puede ser que todo eso lo hizo Dios para que en aquel día del juicio no haya pretextos. Porque ya ve que tenemos donde dice que un día, aquellos días lo describiré en el corazón. Uh-huh. Que nadie tendrá necesidad de enseñar a nadie. Entonces yo creo que, yo pienso que puede ser también eso de que para que no hagamos con que a mí nunca me van Uh-huh. Así es, hermano. ¿Verdad?
Jeremías, hermanos, capítulo 23 y versículo 29. Jeremías 23 y versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. 23:9. 23, 29. No había leído ese pasaje. ¿Sí? ¿Se fijan lo que dice ahí? Y es una pregunta. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué nombre le podríamos dar ahí a la Biblia? Poderoso. Poderosa, ¿qué más? Pongámosle, hermanos, martillo y fuego. Martillo y fuego. ¿Sí? Y estos son solamente algunos de los nombres que podemos decirle a la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? La Biblia, hermanos, es muy importante porque ella nos juzgará en aquel día. Juan capítulo 12, versículo 48 nos lo dice claramente. ¿Sí? Muchos piensan que no, pues falta todavía mucho tiempo, déjeme seguir haciendo lo que yo quiero, déjame disfrutar. Muchos jóvenes dicen en nuestros días, déjenme solo. Muchas veces se cree aquel joven que ya es un adulto, ¿verdad? Y dice Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en los días de tu adolescencia, y anda en el camino de tu corazón. Pero sabe una cosa, de todo esto te juzgará Dios. ¿Sí? Entonces, va a haber un día de juicio, hermana. ¿A cual que acabo de dar? Es Eclesiastés 11, 9 y 10. ¿Sí? Allí en las palabras comprobamos que entonces no somos nosotros los que mandamos nuestra vida. No. Es Dios, porque algunos que conocen de la Biblia dicen, siempre a veces dicen, lee el 11. contexto. 11. Nosotros le servimos porque 11, 9 y 10. Dice, hay cantidades, dicen, nosotros le servimos porque queremos, pero no es, ahí se entiende que no es lo mismo. Exacto. Y fíjense, hermano, lo que dice aquí en Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se fijan? ¿Cómo Salomón, hermanos, les habla a la juventud? Pero no solamente a ellos, sino que nos está hablando a todos en general. ¿Sí? Y nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quieres disfrutar? Disfruta. Gózate. Anda por el camino que tú quieras andar. Pero recuerda, dice, de todo lo que tú vayas a hacer en esta vida, dice, tú vas a tener que dar cuentas a Dios de todo ello. Y aquí Juan nos está diciendo una vez más, el que rechaza mis palabras. ¿A cuáles palabras? ¿De quién son las palabras? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Acaso no es Jesucristo? ¿Acaso no es la palabra de nuestro Dios? Dice, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, es importante, hermano, que prestemos siempre atención a estas advertencias. Porque tarde o temprano vamos a tener que presentarnos ante Dios y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Y ahí no vamos a poder decir, tú nos diste libre albedrío. No. Porque con Dios no cuenta, puede contar con muchos, para muchas cosas, pero para con Dios no. No. Exactamente, hermano. Es lo que dice el libro ese de una vida con propósito. Que el primer capítulo habla que somos creados por su beneplácito y para su
manifestar su gloria. O sea que cada ser humano, ¿verdad? Que aunque queramos decir, no, es que es mi vida, yo hago lo que quiera, de oportunidad, porque a él le plació hacerlo, y lo que él quiere es que lo realice. Exactamente. Y la gente quiere decir, es que es un egoísta o es impositivo, es Dios. Amén. Así es, ¿verdad? Entonces, hermano. Mira que está diciendo los 10 mandamientos, que Él es un Dios fuerte y celoso, y no Amén. admite ninguna oración de ninguna índole, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Entonces, pero no tenemos que entender que entonces Él nos quiere nada más para Él. Así es. Así es, hermano. Y fíjense, la Biblia, hermano, es importante porque ella puede salvar nuestras almas. ¿Sí? La misma palabra de nuestro Dios puede salvar nuestra alma. ¿Habrá algo más, hermanos, que nos puedan salvar? Por tus palabras serás juzgado. ¿Y por tus palabras? Ella misma te juzgará en el día postrer, dice la Biblia. Santiago 1:22. ¿Qué nos dice Santiago ahí? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Gracias, hermano. Fíjense, y aquí, hermanos, es donde muchos de nosotros caemos. ¿Y saben por qué? Porque pensamos, hermanos, que podemos nosotros engañar a Dios. Y la misma palabra de nuestro Dios dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y dice aquí claramente, pero ser hacedores de la palabra. Ser hacedores. ¿Qué es ser hacedores, hermanos? Acción. Reaccionar, en otras palabras. Y no tan solamente oidores. Calientabancas. Oidores, hermanos, que solamente estamos en este momento escuchando la palabra de Dios, pero saliendo de aquella puerta. ¿Saben qué pasa? Pues ya me entró aquí, pero ya me salió por el otro lado. Pues como el hombre dice Isaías, que se ve en el espejo, se da la vuelta y se olvida cómo es. Sí, exacto. Así es, hermano. ¿Verdad? Y es triste cuando incluso el cristiano cae en este error. Por eso debemos prestar atención a estas advertencias, ¿o no? Sí. Como mucha gente aún, iglesias que hay, tienen la creencia que ya soy salvo. Ya no tengo que hacer nada porque soy salvo. Pues ya pagó por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Agarran el pasaje de Isaías 53, del 4 al 7. Sí. ¿Verdad? Él cargó nuestras iniquidades y nuestras culpas. Pero luego, yo tengo un camarada, dos camaradas que pertenecían a esa iglesia que está en la esquina ahí donde están los 4 altos antes de llegar a la tienda. Y esa creencia ellos tienen. Y yo le digo, qué bonito, ¿no? Pues es así, qué suave. Está muy suave. ¿Sí? Él diría, qué suave es la salvación. Ya no hay que hacer nada. Yo creo que se les olvida la palabra arrepentimiento. Dice arrepentimiento es un cambio de actitud. Exactamente. Los cambios ¿Por qué no hacer cambios? ¿Por qué no actuar, hermanos? Esa es la cuestión. La Biblia, hermanos, es importante porque la palabra de Dios es la inspiración de Él mismo. Inspiración de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice claramente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios
Toda la Biblia, hermanos, es inspiración de Dios. ¿Y para qué es? ¿Para qué tenemos la Biblia? Bueno, ahí mismo la palabra de nuestro Dios dice que es útil para enseñar. Nos enseña, hermanos, nos guía por dónde debemos andar cada uno de nosotros. Nos enseña, hermanos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos enseña, hermanos, a ver claramente a la luz. Pero también nos dice ahí que es para redarguir y para corregir. La palabra de nuestro Dios dice, hermanos, cuando nos habla Salomón de instruir. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Sí? ¿Cuándo es el momento adecuado, hermanos, de poder enseñar a nuestros hijos? Dice Salomón, desde chiquitos, desde temprana edad, porque van a llegar los tiempos cuando ya no vamos a poder con ellos. ¿Sí? Van a querer hacer lo que ellos quieran. Y a nosotros nos van a decir qué cosa. ¿Saben qué? Una patada. Pues los hijos son muy ingratos. Cuando ya, si no les da disciplina, de respeto y todo eso, cuando están grandes, con todas las palabras le dicen a mí. Sí. Se lo echan en cara. Así es, hermano. Soy así porque así me dejaste. Les digo yo a mi nieta, ¿sabe por qué un arbolito está amarrado con una soga o algo? Como para que crezca derecho. Porque es muy chueco, así no sé. Pero si nosotros no le damos advice, ¿no? El consejo. Sin consejo, usted va a crecer chueca. Y además, si nosotros la corregimos y le damos consejos, es porque la queremos. Si no la quisiéramos, no le dábamos. Usted que haga lo que le van a dar. Y me estaba diciendo, porque una amiga de ella, quién sabe qué estaba diciendo, le dijo, pero si te dijeran eso, mamá, es porque te quieres, es lo que me dijo mi programa. No porque te quieres, si no te quisieran, no te diría eso. Mira, qué bueno que se acordó de lo que le dije. Y no nomás se acordó de todo lo que le digo. Sí. Es que el amor así trabaja. Lo que es el amor así trabaja. Cuando piensa uno, a veces se piensa así, cantidad de padres se piensa así, ya porque tuvimos padres que nos dieron una vida dura, que nos golpearon con razón o sin razón. Dicen, yo a mi hijo no les digo nada porque no quiero que pasen por donde yo pasé, que pegaban, que me trataban mal mi papá. Pues resulta que nunca pone a pensar uno que es por algo, porque lo que le arrimaban a uno. ¿Verdad? Fíjate que se me... Y de este no me quiere. No, el cariño actúa de esa forma. Es como entre los amigos, aquel amigo que le hace la parada para una cosa que no debe ser, ese no es amigo. Y son los amigos que ahorita en la actualidad mucha gente los quiere que así, ¿no? Un verdadero amigo le dice, no te metas en eso, no te conviene. Exacto. Y el amigo que es amigo, el amigo que se cree amigo, no hombre, yo traigo la malona. Sí. Así es, hermano. Así es la ¿verdad? familia. Y muchas ocasiones, hermano, pensamos que aquellos amigos son nuestros verdaderos amigos, Casi siempre ¿verdad? es así. Pero no es así, No es así. porque nos van a llevar a cometer muchas faltas, nos van a llevar a cometer muchos errores también, e incluso, hermanos, aquellos errores nos van a costar a nosotros, y nos cuesta en gran manera. Porque hay consecuencias. Hay las consecuencias, y eso es lo que no podemos ver o no dejan ver los jóvenes, hermano. No estoy segura si ellos son los que instruyen al joven o al niño en el buen camino y nomás se la pasan. Pero él dice que el que no corrige cuando el niño hace algo, avergüenza al padre. Sí. Por eso es bueno corregirlo, porque el que quiere, el que ama, corrige. Porque si no, a lo largo del camino va a
avergonzar a los papás. Exacto. Ya sabe cuando uno es chamaco, Sí. ya sabe uno que cuando uno es chamaco tira patadas para todo el mundo porque como no le gusta que uno Sí. le diga. Exacto. Hermano, no sé si usan proverbios o dice algo que cuando los padres corrigen a los hijos, algo de sangre, como que algo de sangre, algo. Ahorita buscarlo. ¿Cómo dice, hermana? Sí, cuando me corrigen, sí, cuando le pedían de sangre, necesito buscarlo. Sí. Se Exacto. me está ocurriendo con todo lo que están comentando. Estamos comenzando. Dice, la hermana es una advertencia lo que los padres hacen a los hijos, ¿verdad? Los aconseja uno. Y decía la hermana ahorita, el amigo te pone traba, no te anda de tapadera, te pone traba cuando hablo normal. ¿Por qué Dios nos dejó su palabra? Porque nos está advirtiendo. Otra vez, como somos creación de Él, con un propósito para Él, Él está dejando las instrucciones, está haciendo advertencia. Y como es nuestro amigo, no nos anda tapando nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras fechorías. Nuestras Te las faltas. advierte nuestras faltas y en un momento, y como amigo te dice, esto está mal. Y es bien claro. Siembras mal, vas a recoger mal. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. El que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice, léalo, hermano. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Se fijan? Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente de la familia de la fe. Y antes de eso había otro, hermano, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículos del 8 al 10. Sí. Ahora, hermanos, continuando con nuestro tema, hermanos, también, ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, todavía nos dice, para instruir en justicia, para andar bien, para andar rectamente ante los ojos de Dios, para andar bien, hermanos, ante la sociedad. Ahora, verso 17 es el punto clave, hermanos. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué dejó la Biblia Dios? Para que el hombre de Dios sea perfectamente perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Sí? Ahora, hermanos, basado en toda esta información que estamos viendo ahorita, vuelvo a recalcar la pregunta: ¿por qué Dios nos dio su palabra? ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? Para ser perfectos, para guiarnos en su camino, porque nos ama. Porque ahí está el perdón para nosotros. Ahí está el perdón para nosotros, hermanos. Ahí se encuentra la salvación para confiar en sus promesas. ¿Sí? Para que nuestra fe crezca en gran manera. Déjenme decirles, hermanos, que ¿por qué Dios nos dio la Biblia o nos dejó su palabra? Número 1, Dios nos dio la Biblia para que le conozcamos.
para conocerle. Inclusive en varias palabras de la Biblia lo dice, conózcanme. Conózcanme. Efesios 5, 16 al 18, hermanos. Volteen conmigo con sus Biblias a Efesios capítulo 5. Versículos 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿eh? Sí, hermano. Por tanto, seáis No, hermano. 5. no sé, sí. Sí. Ok, ahí. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Dios Jesucristo. ¿Se fijan? ¿Por qué razón, hermanos, entonces nos dejó la Biblia? Porque los días son malos. ¿Y por qué más? Para ser entendidos. ¿Sí? Pero sobre todo, hermanos, ¿por qué Pablo nos está diciendo estas palabras? Para conocer a Dios. Para conocer cuál es la voluntad de Dios, claramente. ¿Sí? Porque sabiendo, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a poder tomar la mejor decisión de nuestras vidas. ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Porque ¿de qué nos va a servir, hermanos, que nos estén dando los estudios, las prédicas, y no podamos conocer claramente a Dios? Si lo podemos conocer bien ampliamente por medio de su palabra. Porque Él nos dejó su palabra para que podamos nosotros conocerle. ¿Sí o no? La razón número 2, hermanos, ¿por qué Dios nos dejó su palabra o por qué Dios nos dejó la Biblia? Para que sepamos cómo guiarnos en este mundo. ¿Sí? En el mundo estamos rodeados ¿de qué? Cosas malas. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de tinieblas de este siglo. ¿Sí? De todo eso, hermanos, es lo que tenemos nosotros, esa lucha constante. Pero nos dice, hermanos, que para podernos guiar en su camino en este mundo pecaminoso. Esa es la razón número 2. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Cómo David estaba reaccionando, hermanos, cuando dice estas palabras? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Era buena la palabra de Dios para David o no, hermanos? ¿Acaso no lo será también para nosotros? Debe de ser igual, hermanos. Y dice, y lumbrera. Cuando dice lumbrera es algo que está alumbrando por el camino que usted está guiando, por el camino que usted está caminando. Porque recuerde que hay otra lumbre, otra luz. Pero esa luz, ¿a cuál es? Las tinieblas. Las tinieblas. ¿Y la luz admirable de quién es? Es de Dios. Y Dios quiere llevarnos por esa luz admirable. Pero Satanás te dice, yo también te quiero guiar. Yo también quiero caminar contigo. Yo también te puedo enseñar aquel buen camino. Pero te lo está poniendo muy hermoso para que podamos caer.
¿Cuántas veces fue tentado nuestro Señor Jesucristo? 3 veces. ¿O no? En el desierto. 3 veces. Y cayó nuestro Señor Jesucristo en esas 3 tentaciones, hermanos. Y también se las puso Satanás muy hermoso. ¿O no? Bastante hermoso. Pero ¿saben por qué? Porque Satanás también sabía de Biblia, hermanos. Y quería que se postrara a adorarle. Le quería entregar a Jesucristo todo en charola de plata, si se postrara hacia Él. De esa misma forma, hermanos, nos lo está poniendo a usted y a mí Satanás. Porque Él también quiere ser nuestra guía, nuestra luz. Pero la luz y la guía en tinieblas. Y Jesucristo, Dios, hermanos, nos está diciendo lo contrario. Lámpara es a mis pies tu palabra, y esa luz que guía mis caminos. ¿Sí? Ahora, Pablo dice, transformaos. ¿Por qué Pablo está diciendo que nos transformemos, hermano? Romanos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. Y ya casi terminamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se fijan? Pablo está diciendo primeramente, no se conforméis a este siglo. No sigamos, dice Pablo, la corriente de este mundo. Sino ¿qué cosa? Transformaos. ¿Qué es una transformación? No es un cambio. Un cambio en la vida de la persona, hermanos. ¿Sí? Y qué mejor de escoger a nuestro Señor Jesucristo y que sea Él quien nos transforme. Dice la palabra de nuestro Dios que debemos de ser el barro. Debemos de ser el barro. Y debemos dejar a quién, a que nos moldee. Debemos dejar a Jesucristo ser el alfarero, que nos esté moldeando, hermanos, que nos esté transformando. Pero hay muchas ocasiones, hermanos, que el yo, como el canto, hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. El yo que no te quiero, que no me quiero rendir todavía. Ese yo es el que debemos de estar luchando, hermanos, para que Dios pueda moldearnos a nosotros, que nos dé la forma de acuerdo como Él quiere que seamos. Y decirle, he aquí, heme a mí. Yo estoy listo para hacer moldearlo. Transfórmame. Hay un hermoso canto, hermanos, que más adelante vamos a estar enseñando, que se llama Transfórmame, Señor, para ser como tú. ¿Sí? Y debemos de hacer eso nosotros. Si verdaderamente, hermanos, queremos tener esa transformación, dejemos que Jesucristo nos transforme. Pero que nos transforme no por un ratito,
no por un tiempo. Que nos transforme, hermanos, día con día de nuestras vidas. Que nos transforme, hermanos, hasta llegar al día de nuestra muerte. Que nos siga moldeando día con día, hermanos, a ser mejor. A ser mejor hijo, a ser mejor padre, a ser mejor hermano. Mejor amigo. Mejor amigo. Y podemos seguir mencionando, hermanos, muchas cosas. Pero siempre y cuando dejemos que sea Él quien nos esté guiando y moldeando en este mundo. En este mundo. Y número 3. Y con esto vamos a concluir, hermanos. Ya casi terminamos, pero vamos a concluir con esta última tercera razón. ¿Para qué Dios nos dejó su palabra o la Biblia? Dios nos dio la Biblia, su palabra, para que evitemos el ser destruidos. Oseas capítulo 4, versículo 6. El libro de Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo Te echaré del sacerdocio. porque olvidaste la ley de tu Dios, Yo me también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras fuertes, ¿sí? ¿Por qué, hermanos, dijo nuestro Dios estas bellas palabras? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Cómo estaba el pueblo antes? Ignorante, desobediente. ¿Cómo más estaba el pueblo, hermanos? Para que Dios dijera estas palabras, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Cómo estaba su intelecto? Estaban dispuestos, estaban listos, estaban preparados para poder entender y escuchar y captar el mensaje. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos, listos, preparados para aceptar el mensaje? Y luego dice, ¿por cuánto desechaste mi palabra? Dice, yo te quitaré o te desecharé del sacerdocio. ¿Sí? Y luego dice, por cuanto te olvidaste de la ley, yo me olvidaré de tus hijos. Son palabras fuertes. Queremos nosotros, hermanos, que nos digan las mismas palabras. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. Uno de los profetas que muchos de nosotros o lo conocían tiempo atrás como el profeta llorón. Jeremías, perdón. Sí, Jeremías, perdón. Pero este profeta, hermanos, iba y les predicaba y aún así no entendía aquel pueblo. No hacía caso. Isaías 5:13. ¿Qué nos dice ahí su palabra, hermanos? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Gracias. ¿Qué dice Isaías? Primeramente, se fueron cautivos. Imagínense, hermanos, que estuviéramos en este tiempo todavía con cautividad. ¿Cómo andaríamos? Que fuéramos siervos, esclavos. ¿Se puede imaginar usted o yo ser esclavos aún, hermanos? Somos pecadores y somos esclavos del pecado. Pero imagínese estando en ese tiempo y que te digan esas palabras. ¿Qué dice Isaías? Por falta de conocimiento. Hemos visto 3 razones en esta tarde, hermanos, por qué Dios
nos dejó su palabra o la Biblia. Dijimos primeramente, ¿por qué, hermanos? Para conocerle. Número 2, para ser transformados. Y número 3, para evitarnos ser destruidos. ¿Sí? Y es por eso, hermano. Y tengo más razones todavía. La razón número 4, Dios nos dio la Biblia para que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Juan capítulo 3, versículo 16. Eso encierra esta razón, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconocer, hermanos, y que sepamos claramente lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Mensaje de toda la Biblia. Número 5. Dios nos dio su palabra, la Biblia, hermanos, para que sepamos lo que debemos de hacer para ser salvos. Pasajes bíblicos. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, la gran comisión. ¿Sí? Toda potestad me es dada donde en el cielo y en la tierra, por tanto iré a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos hace mención ahí? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El bautismo, hermanos, es primordial para la salvación. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Dos cosas primordiales, hermanos, para la salvación: creer y bautismo. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando Pedro les predicaba, cuando habían cometido aquel asesinato, cuando habían entregado a nuestro Señor Jesucristo, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. ¿Sí? La tercera cosa es arrepentimiento. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? También, hermanos, nos dice la palabra de Dios: todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Otro paso primordial, hermanos, para la salvación. Y esta es la quinta razón por la cual Dios nos dio su palabra, para poder ser salvos. La pregunta, hermanos, que quiero hacer ahora: ¿qué tanto apreciamos y amamos nosotros la Biblia? ¿Qué tanto apreciamos y amamos nosotros su palabra? ¿Verdaderamente la apreciamos? ¿Verdaderamente, hermanos, amamos su palabra? Sí. ¿Y por qué nos dio Dios la Biblia? Por lo que hemos mencionado ya, hermanos. Por lo que hemos mencionado. Para conocerle, para guiarnos en este mundo, para ser transformados, en otras palabras, para evitar que seamos destruidos, para que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros y para que sepamos cómo ser salvos. Preguntas, comentarios, dudas que tengan, hermanos. Si no hay, entonces dejamos el estudio
el mensaje y vamos a concluir con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Pedro, si por favor, hermano, nos dirige en la oración para ser despedidos.